En el ciclo de la añoranza porfiriana, se brindó siempre una imagen apacible y cotidiana de Porfirio Díaz, en contraste con la que ofrecía a través de las lecciones de historia nacional. El tema de la añoranza porfiriana definitivamente se había arraigado en el espectador del cine mexicano. La película representativa, México de mis recuerdos. Será nuevamente Juan Bustillo Oro el que dirija, escriba y adapte esta película. Retoma al protagonista de En tiempos de Don Porfirio. Será nuevamente Fernando Soler el protagonista de esta nueva incursión en la etapa del porfiriato. Y Fernando Soler también se convierte en figura distintiva de este género, sobre todo a partir de esta cinta de México de mis recuerdos. Pero junto a Fernando Soler tendríamos que mencionar definitivamente a Joaquín Pardavé, porque aquí ya don Joaquín Pardavé tiene ese personaje que todos le recordamos, don Susanito Peñafiel y Somellera. Un personaje que ha venido construyendo, porque ya lo estábamos encontrando en tiempos de Don Porfirio, lo encontramos en Hay que tiempos, señor Don Simón, si bien tienen otros nombres, pero aquí en México de mis recuerdos, pues prácticamente se quedó ya para siempre el personaje de don Susanito. Un personaje que irá dándonos el tono cómico, pero que también va a ser un punto muy interesante para darnos la parte melodramática. La dama joven en México de mis recuerdos será Sofía Álvarez y el galán Luis Aldaz. Supongo que se tratará de toda una señorita. Naturalmente, caballero. Una señorita tan recatada y pudorosa. Y habrá dos personajes que, si bien son fugaces, están haciendo referencia a algo muy importante dentro de la época, que es el teatro de revista. Me estoy refiriendo al personaje de las hermanas Morones. Y las hermanas Morones están interpretadas por Belina Bey y Victoria Argota. Lo importante de estos personajes es que son justamente las dueñas del teatro principal, que es donde se desarrolla parte de la acción de México de mis recuerdos. Y que además hay muchas referencias en los libros de historia a el teatro de revista que presentaban las hermanas Morones. De hecho, en México de mis recuerdos, la música va a ser muy importante. Quizás por esto el metraje de esta película excede las 2 horas de duración. Y esto se debe a que también nos está dando una buena cantidad de números musicales que son bastante disfrutables. Sobre todo aquellos en los que estamos viendo justamente los números en el teatro de revista, en el teatro principal. La música, por lo tanto, va a ser algo muy importante en México mis recuerdos y encontraremos melodías de Felipe Villanueva, entre ellas el Vals Carmen, música de Ernesto Lorduy, de José Elizondo y algunas de las canciones que el público había aceptado con gran éxito justamente en el teatro de revista, entre ellos un número de la revista Chin Chun Chan, que es una de las que más referencias tienen en los libros de historia de México de la época. Josefina Meléndez, Carlos Truchuela y Quirós. Estos números además van a ser interpretados, muchos de ellos por Sofía Álvarez, que fue una de las grandes estrellas del teatro de revista. nuestra pobre niñera. Y que se ha convertido justamente en una de las secuencias más conocidas, más importantes de toda la historia del cine mexicano. México de mis recuerdos después tuvo una segunda versión dirigida por el mismo Juan Bustillo Oro ya en los años 60. Una versión que no tuvo el éxito que se esperaba, fue protagonizada por Ernestina Garfias y con ella, esto es en 1963-1964, con ella Juan Bustillo Oro quiso repetir este género, pero ya en una época en la que no decía mucho. Estoy hablando de las películas México de mis recuerdos, segunda versión, Así amaron nuestros padres y Cuando los valses venían de Viena. Estas 3 películas fueron protagonizadas por Ernestina Garfias
y prácticamente con ello cierra este ciclo Juan Bustillo Oro. Si bien el tema es la añoranza porfiriana, pues es obvio que Porfirio Díaz iba a tener su película. Cuando llega la película Porfirio Díaz, que eso es a principios de los años 40 también, lo que más nos llama la atención es qué es lo que va a decirse sobre el personaje de Porfirio Díaz. La película se llama así, Porfirio Díaz. Fue dirigida por Rafael J. Sevilla. Y cuando estamos viendo esta película nos damos cuenta que no se está tocando en lo absoluto el personaje de Porfirio Díaz, presidente de la República, sino que se está dando solamente la imagen de Porfirio Díaz, que fue héroe nacional en la batalla del 2 de abril. La película tuvo un asesor, alguien que estuvo al pendiente de que no se fuera a desvirtuar la imagen de Porfirio Díaz. Y me estoy refiriendo a Porfirio Díaz hijo, para que no se le fuera a dar la imagen del dictador, que era justamente la que ya estaba apareciendo en los libros de historia oficiales. Porfirio Díaz fue interpretado por José Luis Jiménez, y si bien la película nos va a llevar por una línea muy melodramática a través del personaje de David Silva, porque David Silva va a interpretar a el nieto de un soldado que fue amigo de Porfirio Díaz, que en determinado momento se apoyaron mutuamente y luego Porfirio Díaz lo consideró un traidor, para después perdonarle sus aparentes traiciones cuando ve que este personaje, que se llamaba Enrique Hernández, había sido también un héroe en la defensa de México contra los franceses. Un premio que a mí se me escapó de las manos por no haber sabido merecerlo. Perdóneme, padrino. Perdóneme por mi estúpida desconfianza. ¿Que te perdone? Cuando me has dado tan grande alegría. ¿Yo? Sí. Tú eres el hombre del destino, Fernando. Estas son algunas de las líneas que se trabajaron en la añoranza porfiriana en el cine mexicano. Genaro Saúl Reyes los espera la próxima semana para seguir comentando sobre cine mexicano, su historia. Agradecemos que se comuniquen con nosotros a través de nuestras redes sociales, Twitter, Facebook y correo electrónico. Hasta la próxima.